bienvenidos a todos. Les presento un poco la agenda de los temas que estaremos tocando el día de hoy. Para empezar, vamos a darles una pequeña introducción de qué es K2B. Para la gente que todavía no lo conoce bien o no ha escuchado de él, les vamos a platicar qué es lo que es K2B. Y después desmenuzarlo un poco contándoles todos sus componentes y cómo es que los hemos ido aplicando y agregando en esta evolución que ha tenido K2B, que es nuestro ERP que les vamos a estar presentando el día de hoy. Después, como les platicaba bien Emi, tendremos una sesión de preguntas donde ustedes podrán decirnos si hay algún tema en el que quieran profundizar o quedó una duda, algo que quieran que aclaremos. Con todo gusto lo estaremos resolviendo. Bien, para iniciar les platico un poco de qué es lo que es K2B. K2B es un ERP, pero el día de hoy, más que mostrarles el ERP, de lo que les quiero hablar es de la plataforma K2B. Si bien K2B puede utilizarse en cualquier empresa, tenga GeneXus, sea parte de la comunidad GeneXus o no, incluso puede utilizarse, y lo hemos implementado en empresas donde no tienen una gran área de TI, donde su enfoque es hacia otra área del negocio, y ahí también se puede implementar K2B. Sin embargo, el día de hoy, en lo que nos queremos enfocar es en presentarle a la comunidad de usuarios GeneXus todas las ventajas y todos los componentes que tiene nuestro sistema en cuanto a tecnologías, plataformas, arquitectura y demás. Para iniciar les platico un poco, les decía K2B nuestro ERP, que tiene una serie de módulos que pueden funcionar por separado. Ahora vamos a ver cómo está la arquitectura, pero básicamente estos módulos se van a estar comunicando entre ellos y tenemos para empezar una base, un núcleo, que es donde están todos aquellos módulos que, sin importar cuál sea la industria a la que se dedica nuestro cliente, cuál sea su foco de negocio, siempre van a tener funcionalidades compartidas, como lo que es contabilidad, el área de tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Todas esas funciones u operaciones normalmente no van a variar si estamos instalando en un área de gobierno, si estamos instalando en una empresa privada que se dedique a hacer importaciones, que se dedique a la agricultura, es decir, toda esa operación más de carácter administrativo no tiene mucha variación o su variación no influye mucho en el sistema que estén utilizando. Toda esa parte es nuestro núcleo. Después, sobre este núcleo van a estar las aplicaciones que son ya más específicas del negocio, es decir, no es lo mismo vender productos que vender servicios, que dar mantenimiento a autobuses, etcétera, etcétera. Entonces, K2B como RP, como sistema, está pensado para solucionar los problemas y la administración que pueden tener las empresas en cualquiera de los rubros que se encuentre, y lo mismo si se trata de empresas del sector privado que empresas de gobierno. Después, al estar nosotros montados en toda la plataforma GeneXus, pues podemos participar en cualquier arquitectura de las que soporta GeneXus. Es decir, si tenemos un cliente que está casado con la arquitectura de Microsoft, nosotros sin problema podemos participar con ellos. Lo mismo si está orientado a arquitecturas de software libre, como pudiera ser MySQL, como pudiera ser Linux, etcétera. Después, otro punto importante es que K2B está implementado y tiene que resolver la problemática de diferentes países, es decir, diferentes normativas, diferentes usos, costumbres, culturas. Todo esto tiene que estar soportado dentro de nuestra aplicación. Y el día de hoy lo que queremos es mostrarle cómo hemos ido resolviendo y todo el alcance que tiene esta plataforma. Además de todo eso que les platiqué, siempre va a haber cambios, es decir, puede haber cambios por normativa, porque los clientes en los que estamos implementando tengan amplíen su gama de productos que ofrecen, sus servicios, que abran nuevas sucursales que pueden ser incluso en otros países con normativas diferentes y demás. Entonces, nosotros siempre estamos sujetos a los cambios que puede haber en todo el entorno de nuestros clientes, además de los cambios tecnológicos que, por supuesto, van viendo que van llegando nuevas tecnologías, nuevos avances, y que nuestros usuarios normalmente van a querer que nuestros sistemas estén incorporando esos avances y esas mejoras. Por lo tanto, la principal característica que tiene K2B como plataforma es ser a prueba de futuro, es decir, estamos siempre pensando en que todo lo que lo compone y lo que estemos desarrollando pueda ser a prueba de futuro. Bien, aquí un poco para explicarles otra de las situaciones por las que estamos pasando y con las que nos enfrentamos y resolvemos
dentro de nuestra plataforma, es que tenemos que tener una funcionalidad adaptable a distintas normativas y distintas culturas. Les decía que K2B está en 9 países de América, que esos 9 países tienen reglas, normas, leyes distintas que hay que cumplir. Por ejemplo, las normas contables en México, que tenemos que tener contabilidad electrónica, que en otros países no se tiene, pero sí tienen disposiciones fiscales distintas. Y todo eso tiene que ser resuelto de manera rápida e incluso puede haber ocasiones en donde un mismo cliente tenga operaciones en más de un país. Por ejemplo, tenemos un caso en México de un cliente que tiene empresas, es un grupo de empresas que tiene empresas en México y empresas en Estados Unidos, y entonces dentro de la misma implementación tenemos que estar resolviendo esa comunicación entre 2 normativas distintas y después tener posibilidades de consolidar información para que a nivel del grupo sean compatibles y se pueda entender cómo van los resultados, cómo van utilidades, etcétera, etcétera. Y después, otro aspecto importante es que la usabilidad es uno de los principales focos que tenemos que tener. K2B tiene más de 2.500 usuarios y esos usuarios son de distintos perfiles. Podemos tener usuarios con perfiles de altos directivos, con perfiles con mucha experiencia y manejo que han tenido de sistemas, de ser usuarios como tal de sistemas. Y por otro lado, usuarios más capturistas, usuarios operativos de almacén, que han tenido muy poca interacción con computadoras siquiera, con el hecho de venir y acceder al sistema a hacer registros de cierta información que está pasando en la operativa diaria. Entonces, algo en lo que K2B tiene que estar pensando para solucionar todas esas necesidades que tienen los diferentes perfiles de nuestros usuarios finales. Bien, para eso les voy a estar hablando de cuáles son los componentes K2B, es decir, las tecnologías que hemos estado sumando, que algunas desde el inicio de K2B nos han acompañado y otras, conforme ha ido evolucionando y creciendo, hemos ido incorporando de a poco en nuestra plataforma. Bueno, la primera es la parte de procesos. Nosotros estamos utilizando el BPM de GeneXus. Esto nos permite modelar todos los procesos que tienen nuestros clientes. Ya, por ejemplo, tenemos más de 140 procesos definidos. E incluso durante cada una de las implementaciones nosotros podemos dar consultoría y brindar la adecuación necesaria para que cada uno de los procesos de nuestros clientes que nosotros les proponemos iniciar con las mejores prácticas a partir de toda la experiencia que ya tenemos, podemos ir customizando o modificando el proceso para adecuarlo a las necesidades de cada uno. Aquí les decía, nosotros utilizamos lo que es el BPM de GeneXus, tenemos nuestros procesos o nuestros flujos ya predefinidos, pero estos, de acuerdo a cada una de las necesidades de nuestros clientes y de sus realidades, los podemos ir modificando para ir adecuándole y agregándole tareas, procesos, roles, usuarios. No sé, por ejemplo, si en el ciclo de compra quieren incorporar que sea un usuario o un participante del sistema, un proveedor, podemos venir y agregar una tarea, esa tarea asignársela a un rol de proveedor y modificar el flujo y de manera automática ya tener esa funcionalidad dentro de la plataforma. Entonces, con todas las ventajas que nos da tener el BPM dentro del RP, pues tenemos que nuestros usuarios finales pueden tener todos sus procesos mucho más definidos, más controlados, más medibles, etcétera. Bien. El siguiente componente esencial para nosotros es la parte de la User Experience, que si bien es algo que en los últimos años ha tenido gran auge, es algo que nosotros siempre nos hemos estado preocupando y básicamente tenemos 4 pilares. Para empezar, el primero es los objetivos. ¿A qué nos referimos con objetivos? Lo primero que hacemos aquí es definir cuál es el objetivo real al que quiere llegar un usuario. Es decir, nosotros no nos vamos a poner a definir cómo debe ser una pantalla sin saber el usuario final qué es lo que espera, qué es lo que quiere hacer. En esta necesito agilidad, en esta necesito capturar mucha información. Esta es una funcionalidad que voy a estar haciendo pocas veces, por lo tanto, lo que necesito es más visualizar datos que capturar, etcétera. Es decir, nosotros nos juntamos directamente con nuestros usuarios. Para esto tenemos reuniones periódicas de nuestro equipo de fábrica que va directamente con nuestros usuarios para trabajar en conjunto y definir cuáles son esos objetivos. Se han hecho, les decía, reuniones directamente con los usuarios o bien también los invitamos a los usuarios a hacer sesiones interactivas directamente en las instalaciones de nuestra fábrica. Bien, una vez que ya tenemos definidos cuáles son esos objetivos,
nos volteamos ya ahora sí en lo que nos toca a nosotros como parte de tecnología para definir cuáles son las tecnologías que tenemos que utilizar para llegar a esos objetivos. Es decir, tenemos que utilizar HTML5, tenemos que utilizar user controls, tenemos que meter animaciones, todo lo que tengamos lo que haya sido resultado de esos objetivos que estuvimos definiendo con nuestros usuarios, definimos con qué tecnologías los vamos a estar implementando. Y por último, el otro pilar sería el diseño. Ya una vez que tenemos definidos los objetivos, con qué tecnologías los vamos a hacer, ahí sí pasamos a lo que sería el diseño. Les recomiendo que si estos temas les interesan, si es algo en lo que quieran que profundicemos, durante el evento de GeneXus 29, en septiembre pasado, hubo una charla que dio nuestra compañera Maida, que está bastante interesante. Por ahí les vamos a estar haciendo llegar también el link, si quieren ustedes revisarla, se las recomiendo mucho, para que vean más a detalle todo lo que es User Experience. Bien, y ya una vez que tenemos todo esto, a lo que llegamos es a Rigel, que es nuestro Design System de K2B. Rigel ya es una serie de principios, guías, patrones, estilos, user controls montados que nosotros nos van a permitir hacer la definición de cómo van a ser nuestras pantallas. Es decir, tenemos ya definidos cómo se debe comportar un menú, cómo se va a ver la bandeja de entrada, los tableros, los trabajar con. Todo esto ya está especificado en estos principios, guías, patrones y estilos que nos van a permitir que el desarrollo sea homogéneo, que sea usable, amigable y que no nos lleve mucho tiempo en la parte de construcción. Todo esto de Design System y Rigel también estamos utilizando nosotros las K2B Tools, que es un patrón que también está disponible por si alguno de ustedes está interesado y lo quiere revisar, también lo podríamos llegar a mostrar. Bien, aquí para que vean un ejemplo de a qué tipo de pantallas llegamos después de hacer todo esto, aquí les voy a mostrar una animación de cómo se ve. El día de hoy no les estamos haciendo una demostración de todo el producto, de toda la funcionalidad de K2B, pero sí queríamos mostrarle en esta parte de User Experience cómo se ven las pantallas del sistema. Todo esto, les decía, es aplicando nuestro Design System después de haber avanzado y trabajado bastante de la mano con nuestros usuarios para hacer la definición de cuáles son las pantallas más funcionales que les permitan realizar su trabajo de la mejor manera. Ahí vamos a ver que tenemos pantallas donde en una sola pantalla mostramos la información necesaria para que el usuario realice la operación a la que está intentando llegar. Tiene trazabilidad dentro de la misma pantalla. Podemos ir y consultar diferente información, gráficos, la bandeja de trabajo, toda esa información la tenemos disponible en esas pantallas y si ustedes se fijan, aunque estamos pasando por pantallas de diferentes módulos con diferentes funcionalidades, la estructura es la misma, el diseño es el mismo, lo que le permite al usuario que la curva de aprendizaje pues sea bastante rápida porque toda la información se comporta de la misma manera. Bien, avanzando un poquito, otro de los componentes que tenemos en K2B es la parte del análisis, toda la parte analítica que nosotros estamos dividiendo en dos partes. Por un lado tenemos todo lo que es el análisis para la gestión administrativa, que me permite a través de tableros Plug and Play ir hacia un diseño de un proyecto de BI para nuestros clientes. Nosotros tenemos ya definidos ciertos tableros genéricos, es decir, tableros con información que normalmente, sin importar el tipo de empresa o el giro al que se dediquen, es información que es importante para todos. Sin embargo, también nosotros damos capacitación para hacer la transferencia de conocimiento y que nuestros usuarios se queden con las capacidades para que ellos mismos vayan enriqueciendo este BI, para que vayan incorporando sus nuevos tableros, definiendo sus nuevos indicadores y tengan después, gracias a toda la información que se va registrando desde la operativa, puedan explotar y tener datos de manera visual y que de forma oportuna y fácil puedan tomar decisiones en cuanto a toda la gestión de sus procesos. La otra parte del análisis es lo que nosotros le llamamos los indicadores operativos, es decir, sumar, no dejar que la parte analítica quede a los grandes niveles, a los grandes tomadores de decisiones, sino que si ya tenemos toda la información operativa, también a los usuarios operativos les podemos dar ese síntesis del análisis para que sus decisiones del día a día, si bien son
de un nivel jerárquico en importancia, podríamos decir que no tan del grado de una decisión que toman altos directivos, sí es importante que se enriquezca su trabajo con esa información que nosotros le podemos ya dar para su operación diaria. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un usuario que tiene que hacer una autorización de un orden de compra, ya está la analítica incorporada a este proceso operativo donde le muestra, a ver, para este proceso de compra, qué proveedores participaron, qué productos nos proveen, cómo están calificados, qué tanto les he comprado. Todo eso ya es el resultado del análisis de la información. Bien, entonces aquí no es tanto para tomadores grandes de decisiones, sino para usuarios operativos, pero ya enriqueciendo su trabajo con este tipo de datos. Bien, el siguiente punto es la parte de plataforma. Les decía que K2B, más que ser solamente un RP, es un producto que está concebido como una plataforma que va a permitir la integración de soluciones específicas a través de desarrollos a medida, es decir, hacerle extensiones, incorporarle funcionalidades, comunicarse con sistemas de terceros, sin necesidad de realizar grandes trabajos porque ya todo está pensado para esto. Desde que se concibió K2B, se concibió como una solución orientada a servicios. Esto para facilitar la conectividad con otras aplicaciones. Es decir, entre cada uno de los módulos, por ejemplo, si el módulo de compras se tiene que hablar con el módulo de almacenes, es decir, el módulo de compras tiene un orden de compra y necesito avisarle al almacén para que esté preparado para hacer esa recepción, toda esa comunicación es a través de servicios. Ahora, más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Aquí les decía, en esta lámina podemos ver que tenemos, por ejemplo, un módulo de compras y un módulo de tesorería, que si tiene que haber comunicación entre ellos, la comunicación siempre es a través de APIs. ¿Qué significa eso? Que no es que por más que sean módulos del mismo sistema, no están hablándose directamente, es decir, no va el módulo de compras y revisa cómo son las tablas o cómo es la arquitectura de tesorería, sino que la información se transmite a través de APIs. ¿Para qué sirve esto o con qué objeto se hace? Con el objetivo de que si nosotros en algún cliente, por ejemplo, en este caso de almacenes, ellos son una empresa que ya tiene un sistema de almacenes muy específico porque su realidad se lo exige, no es necesario que utilice el módulo de almacenes del RP, sino que el resto del RP se va a estar comunicando con ese otro módulo. Y eso lo logramos de una manera ágil porque lo único que tenemos que hacer es estas APIs, que son las que se comunican, desviar cuál es el origen. Es decir, toda la información de almacenes no la vamos a estar obteniendo de nuestro módulo, sino de otro módulo. Bien, para todo esto tenemos lo que le llamamos un framework de desarrollo, que este framework de desarrollo lo que nos va a permitir es sustituir, extender o integrar más funcionalidades. Ya un poco les hablaba de lo que es Rigel, que es el Design System de K2B, pero también tenemos los patterns que nosotros utilizamos, que son las K2B Tools y K2B Audit para toda la parte de trazabilidad. Bien, nosotros en este framework de desarrollo lo que le entregamos o lo que tiene, la ventaja que tiene con esto nuestros clientes es que si tienen un área de TI que va a estar participando en el proyecto, pueden a partir de este framework de desarrollo sustituir alguna funcionalidad de las que tiene K2B. Aquí, por ejemplo, no sé, el proceso de compras es muy sui generis de ese caso específico del cliente y quiere que el proceso de requisiciones para hacer una compra no utilizar la funcionalidad de K2B, sino sustituirla por una propia. Lo puede hacer sin ningún problema a través de este framework de desarrollo que ya les va a sumar todas las ventajas que les hablamos de la User Experience, utilizando las K2B Tools, se va a ver homogéneo, va a quedar integrado y sin mayor problema va a sustituir una funcionalidad que tenía el RP por un desarrollo propio y la va a comunicar sin perder todas las ventajas que ya trae incorporadas el resto de los módulos de K2B. Otra posibilidad sería la de extender, es decir, puede dentro de un proceso, no sé, por ejemplo, el proceso de autorización de pagos, K2B lo tiene definido de cierta manera, pero si ellos quieren que además en algún punto se tenga que avisar a un tercero o hacer la comunicación con otro sistema, se puede agregar esa funcionalidad sin mayor problema. Y por otro lado, la parte de integrar, esto es totalmente para comunicar con sistemas, ya sea sistemas de terceros o sistemas propios de un área específica donde estamos implementando K2B tengan ya desarrollado, no sé, por ejemplo, son una empresa que tiene
un sistema para solucionar la parte de mantenimiento de bienes, que ya lo han venido trabajando hace años y les funciona bien, se puede integrar de manera natural a nuestro ERP a través de todo este framework de desarrollo, a través de las APIs que les comentaba. Bien, toda la comunicación también la podríamos hacer a través de web services, y para la parte de seguridad, nosotros lo que hemos utilizado es la parte de GeneXus Access Manager para que todas esas llamadas y esa comunicación sea de manera segura, pudiendo comprobar por autenticación, por roles, por permiso de usuario, es decir, toda la funcionalidad que ya nos da el GeneXus Access Manager. Bien, todo este conjunto del framework de desarrollo, de la comunicación a través de servicios, de la interoperabilidad, es lo que nosotros le llamamos la plataforma K2B, que nos va a permitir utilizar el RP completo o simplemente ir utilizando alguno de esos módulos y comunicándolo con el resto de sistemas que estén implementados en la organización. Esos sistemas pueden o no ser GeneXus, es decir, no necesariamente tienen que ser GeneXus, porque como ya les explicaba, toda la comunicación se hace a través de servicios. Bueno, otro de los puntos importantes que tiene la plataforma K2B es la metodología ágil. Aquí sobre metodología ágil, nosotros utilizamos metodologías ágiles básicamente para 3 grandes procesos, como lo es el desarrollo, es decir, la parte de construcción del software, la parte de DevOps para pasar de ese desarrollo hasta la implementación, y por último la parte de implementación. Sobre la metodología de desarrollo y de DevOps, aquí también, si están ustedes interesados, les recomiendo mucho una charla que también dio Gabriela Real durante el evento. También les vamos a estar poniendo a su disposición el link para que la puedan seguir. Se las recomiendo mucho porque ahí se habla a detalle de todas las metodologías que utilizamos, cómo se hace un mix, cómo se adaptan, etcétera. Pero bien, lo que sí les voy a estar profundizando ahora un poco más es sobre la implementación. Nosotros en la parte de implementación también utilizamos metodologías ágiles para que poder llegar a dar resultados en tiempos mucho más cortos y con inversiones más cortas que en otros casos. Básicamente nosotros la implementación la definimos en 4 grandes etapas o 4 procesos. El primero es la definición. En esta definición se va a definir cuál es la estrategia a utilizar, porque las implementaciones, dependiendo de los tiempos del cliente, de su realidad, la podríamos hacer por módulo, es decir, ir implementando módulo de compras, módulo de cuentas por pagar, módulo de contabilidad, etcétera. Un módulo por separado o un conjunto de módulos de acuerdo a cuál es la necesidad del cliente, cuál es el dolor o el proceso donde están teniendo mayor problema y que quieren resolver de manera más pronta. Entonces lo podríamos hacer así por módulo o bien por procesos, es decir, un proceso donde participan diferentes áreas de la empresa, eso se transfiere a diferentes módulos del ERP, pero no de forma completa, también dependiendo de las necesidades de nuestro cliente, o bien un proceso Big Bang, donde si es un proceso, lleva un tiempo más largo, donde se va haciendo módulo por módulo y después al mismo tiempo se pone en producción todos los módulos a la vez. También otros casos es por empresa, no sé, hemos tenido clientes donde tienen un grupo de empresa y para ir acotando el proyecto no hacemos todas las empresas a la vez, sino que vamos primero en una empresa, después eso se tiene en producción, se replica y se van a sumar el resto de empresas que participan al grupo. Otra sería por área de negocio, etcétera. Es decir, esta definición de cuál sería la estrategia va a depender mucho de cuál es la necesidad del cliente que quiera implementar. El siguiente punto sería el modelado y configuración. En este se realiza pues toda la carga de datos, la configuración para personalizar las funcionalidades de acuerdo a las necesidades y la realidad de cada caso. Después pasamos a la parte de capacitación y piloto. En esta capacitación normalmente lo que hacemos nosotros es hacer un training on the job o una capacitación en cascada, es decir, nosotros capacitamos usuarios claves y después esos usuarios claves replican la capacitación al resto de la organización. Y por último, la puesta en producción y continuidad. En esta etapa, ya una vez que se ha validado que las pruebas del piloto salieron bien, que ya estamos todos satisfechos con el resultado, se pone en producción el ERP y aquí ya se recomienda siempre tener una etapa de continuidad, es decir, apoyo directo del equipo de implementación para ir solventando los casos que se puedan presentar después de haber hecho esa entrada en producción. Todo esto, les decía, con metodologías ágiles para lograr los resultados en los tiempos más cortos y así nuestros clientes puedan tener beneficios de manera más oportuna.
Bien, hasta aquí era lo que les quería contar de todo lo que es la plataforma K2B. Les platico y les comparto también que a partir de ahora, de noviembre, K2B va a tener directamente participación en México, es decir, estamos estrenando K2B México con el objetivo principal de poder tener mayor cercanía con nuestros usuarios y con la comunidad GeneXus sobre todo, para poderles dar soporte y atención más adecuada. Derivado de esto, vamos a estar teniendo diferentes acciones en las que les estaremos invitando y comunicando. Para empezar, vamos a tener, como este webinar, vamos a estar teniendo todo un ciclo de webinars, para lo que les pido que si les interesa revisar a detalle alguno de estos puntos o algún otro que esté relacionado con la implementación de RP, con todo gusto, háganoslo saber y nosotros lo vamos preparando. Y lo otro a lo que los quiero invitar es, vamos a tener un ciclo de microcharlas ahora en noviembre. En estas microcharlas la idea sería presentarles ya más a detalle la funcionalidad específica del RP para quienes estén interesados, y lo mismo, les estaremos enviando invitación para que en una manera informal nosotros estar haciendo esas presentaciones y ustedes puedan asistir, tomarnos un cafecito sin compromiso, ahí estar interactuando. Pues bien, hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto la resolvemos. Ahí estás viendo la pregunta de José. Sí, José Calderón nos pregunta, una pregunta, ¿la factura que se necesita en México debe ser con requisitos del SAT de México? ¿Es personalizable el trabajo con cierto proveedor u otro pack? Muchas gracias por tu pregunta, José. La parte de lo que es factura electrónica sí es personalizable. Dependiendo con el pack con el que tú estés trabajando, nosotros nos podemos enlazar. No estamos casados con ninguno. K2B no es un proveedor de pack oficial, pero sí se conecta con el proveedor que ustedes tengan. Están todos los servicios y es algo que se realiza durante la fase de implementación. Bien, la siguiente pregunta de Iván Duarte. ¿Con cada instalación del RP de K2B se entregan los fuentes siempre para que el cliente luego sustituya, extienda e integre? Mira, Iván, aquí la parte para sustituir, extender e integrar no requiere los fuentes. Los fuentes de K2B no se entregan como tal. Lo que sí se te entrega es una base de conocimiento que le llamamos la base de conocimiento de implementación, donde están todas las estructuras, es decir, todas las transacciones y todos los servicios para que tú te conectes y te comuniques. Por ponerte un ejemplo, si tienes la necesidad de generar facturas desde otro sistema, en esta base de conocimiento vas a encontrar todos los procedimientos necesarios para hacer el llamado a un procedimiento que te va, a partir de una cierta lista de parámetros, te va a generar una factura con toda la lógica, las reglas de negocio que están definidas en el ERP. Espero con esto responder tu pregunta, Iván. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? Creo que por ahora eran esas. Les recuerdo igual que los vamos a estar reenviando a todos el webinar, contacto de Jorge, y también les compartimos la landing de k2b.com/México para que nos puedan hacer cualquier consulta desde ahí. Próximamente los vamos a estar invitando a las microcharlas y, bueno, si nadie más tiene alguna pregunta para hacer. Hay una pregunta allí. El de módulo a ver. ¿Dónde se instala el módulo? Ahí, José. Bien. José, K2B se instala en modo local o en internet. Tenemos las dos, gracias José por la pregunta, tenemos las dos modalidades, lo podemos implementar on-premise o en la versión SaaS también como servicio. Tenemos las dos disponibles. Si estás interesado o quieres algo más a detalle, déjanos tus datos y nosotros nos comunicamos contigo para resolver todas estas inquietudes, incluso hacer una presentación detallada si es que así lo requieres, José. Vamos dejando por aquí este espacio del webinar. Ya les adelantamos que vamos a tener próximas
próximos webinars y encuentros en México. Y bueno, estamos en contacto y a las órdenes por cualquier duda o consulta que tengan para hacernos. ¿Nos escucha, Jorge? Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a los participantes. Bueno, nos despedimos. Saludos desde Uruguay y desde México. Gracias, hasta luego.